Muy buenos días, mis estimados estudiantes de nuestra prestigiosa Universidad Rural de Guatemala, del curso de Administración 3, con su código respectivo FG068. Por la voluntad y gracia de Dios, estamos llegando a la semana 14. Importante agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de conocer el tema etapas para la elaboración de manuales. Su servidor, a sus órdenes, el licenciado Hilton Levicio Fuentes Monterroso. Hemos transcurrido ya los conocimientos, hemos agotado los contenidos de conocimientos puramente del área administrativa, de la planificación estratégica, de la organización, de la elaboración de planes a corto plazo, planes a largo plazo, planes operativos, tácticos, todo lo que respecta al tema de planificación. Y como el domingo pasado estuvimos viendo las herramientas que se necesitan ya para aplicar el proceso administrativo, y dentro de los instrumentos que se requieren es tener a la mano todo por escrito de lo que corresponde a los procesos, a los puestos, a las funciones, a los procedimientos, a las políticas. Y entonces para ello estuvimos hablando que habían puramente manuales, son esos textos que recopilan toda esa información importante de la organización, donde define claramente los objetivos, la misión, la visión, los encargados de, de las diferentes o los nombres de los diferentes encargados de los puestos de la estructura organizacional, su organigrama. Y hoy en sí estaremos tocando el tema, eh, lo que conlleva la actividad de realizar los manuales. Ya es la pura práctica o la pura parte operativa de escritorio, realizar los procesos para manuales. Entonces, vamos a ver en nuestra primera diapositiva que, como siempre, tenemos el objetivo de clase, dar a conocer cuál es el procedimiento para la elaboración de manuales que conlleva cada uno de los procesos que se involucran en él. Acá podría yo terminar la clase con esa diapositiva, que son las etapas de la elaboración de los manuales. En la primera etapa tenemos lo que se denomina la planificación del trabajo. Como buenos administradores, como buenos ejecutivos, todo lleva un plan. Entonces, la primera etapa, así a grandes rasgos, es que realicemos el plan. ¿Plan de qué? Puramente de la construcción de los manuales. ¿Qué tipo de manuales? En su momento, la organización definirá si va a ser un manual de políticas, de procedimientos o un manual funcional, ya sea del área financiera, del área de ventas, del área administrativa, etcétera. Entonces ya definimos qué, qué manual es el que vamos a realizar. O vamos a realizar la elaboración de todos los manuales que sean puramente necesarios. Entonces nosotros tenemos que segmentar, va a ser un trabajo completo, un trabajo parcial, en qué periodo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué etapas, quiénes van a estar involucrados, el recurso que vamos a necesitar, los instrumentos que vamos a necesitar,
boletas, etcétera, etcétera. Y cuando entremos a la etapa de la planificación del trabajo, ahí vamos a ir profundizando. Ahorita, de manera general, les voy a comentar cada una de las etapas. Profundizaré propiamente dicho en esa actividad cuando la veamos. Bueno, entonces ya teniendo usted planificada la etapa de la elaboración de manuales, viene, busca la información, a dónde tiene que recurrir, a la gerencia, a los archivos, a todo lo que podamos tener de información, recolectar toda la información. Por supuesto que en la planificación ya tenemos contemplado los instrumentos, a quienes vamos a entrevistar, cómo lo vamos a entrevistar, cuántas personas vamos a tomar, o si vamos a tomar el total del universo del área, de la empresa, para recolectar la información. Si vamos a hacer consultas internas, externas, vamos a ver qué está escrito sobre ese procedimiento o sobre la elaboración de manuales. Por ejemplo, si es un manual de procesos, de plano que vamos a recurrir a fuentes bibliográficas a ver procesos también. Ok, teniendo ya la información, venimos, recolectamos toda esa información, la tenemos ya en el escritorio, ahí tenemos una información desordenada. Entonces ya vamos a verificar, analizar la información, qué tipo de información tenemos, la vamos a ir clasificando por área, por puesto, por proceso, por procedimiento. Y entonces ya viene, va a haber información que vamos a recolectar que nos va a servir de mucho o que no nos va a servir de nada. Entonces es el momento de ir clasificándola. Ya teniendo clasificada, ya se viene, se elabora el manual por ejemplo, de puestos y funciones, o el manual de procedimientos, ya se le da forma, se le sigue una metodología correspondiente, ya elaborado, ya el texto en un borrador. eh, Cuando decimos borrador no significa que esté todo manchado, ¿no? Con toda su estructura ya pulida, ya como que fuera a ser útil, pero recuerden que eso va a ser ya un manual terminado con su estructura, su introducción, su índice, su, su elaboración bien detallada por cada elemento que lleve. Ya una vez terminado el manual, se le presenta a las autoridades correspondientes que tengan que ver. Ellos revisan, en su momento vamos a ver quiénes son los que convalidan. Se convalida el manual, luego tendrá que ser autorizado por una autoridad superior, ya cuando se cuenta con la convalidación. Si de verdad el manual que hemos elaborado corresponde a los intereses y están acorde a los objetivos planteados. Posteriormente viene la autorización. No solo nos quedamos con la, la autorización del manual y se guarda, se mandan a hacer ejemplares y se distribuye a todas las áreas que, que así lo requieran. Los manuales deben de difundirse, compartirse a las áreas interesadas, a las partes involucradas y hacer capacitaciones eh, para que las personas vayan sensibilizándose y tomando en cuenta las observancias de las instrucciones de cada uno de los manuales. Y finalmente ya los manuales se echan a andar, se empiezan a operativizar, pero recordemos que en la administración nada es estático, todo cambia, los procesos cambian, la estructura cambia, si va en crecimiento, va a ir cambiando la estructura, se van a ir creando nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevas políticas, nuevas metas, nueva tecnología, etcétera. Entonces, para ello hay que hacer una revisión periódicamente, por lo menos
no mayor de 2 años, o dependiendo a la actividad que se dedique a la empresa, van a haber algunas actualizaciones importantes, relevantes y otras que continuarán en las mismas condiciones, pero sí es bueno actualizar los manuales. Yo diría, y ya llevamos 10 minutos, con eso ya terminaríamos la clase. Sencillamente esas son las etapas que queremos conocer el día de hoy. Pero para profundizar y amarrar un poco más el contenido, entrar más a detalle, vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces déjenme mostrarles la siguiente presentación, que es planificar. Planificación del trabajo en sí. En esta etapa se conforman grupos de trabajo encargados de la elaboración de los manuales. Este puede estar conformado por un representante de cada área funcional de cada unidad administrativa. Se puede realizar un grupo de funcionarios determinados por jerarquías. Se deberá en este grupo de trabajo nombrar un coordinador, porque siempre va a haber una cabeza, una persona que sea que controle, dirige la planificación, dirige los procesos, se encarga de que se ajuste la metodología que se está aplicando. Entonces esa persona hay que nombrarla y va a ser la encargada de coordinar, de instruir, de monitorear y de administrar y gerenciar todo el proceso. Entonces, con el fin de mantener una homogeneidad en el trabajo, porque si van a haber dos criterios, dos líderes, 3 o 4 o 5 líderes, eh, y que no se sepa quién es el encargado del trabajo, muchas veces vamos a tener aquella dualidad de funciones, alguien no va a querer hacer las cosas o se van a tender a tener que alguien las haga y esto va a generar un sesgo dentro de la información a recolectar, dentro del trabajo a realizar. En esta etapa también se debe establecer cuáles serán las herramientas metodológicas que utilizarán para obtener la información para elaborar los manuales, así como el tipo de información que se va a requerir. Hay que estructurar un cronograma donde establezca las etapas que ya anteriormente detallamos. Vimos definir fechas, responsables, costos también. Hay que hacer un presupuesto de lo que va a costar el levantado de ese trabajo. Cuando se hace un trabajo serio, cuando se hace un trabajo muy formal, eso conlleva el recurso. Una sola persona no da, primero, sería muy sacrificado. Segundo, no recolectaría todos los aspectos, todas las áreas, todos los criterios técnicos y habría algún tipo de sesgo en esos manuales. Faltaría criterios de discusión donde se establezcan y que queden estampado todo lo que se requiera. Lo que sí es importante detallar es que tiene que haber un coordinador. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tengo unos problemas técnicos, pero ya lo superamos. La siguiente etapa. Ya tenemos la planificación, ya definimos quién es el responsable de qué. El plano que ahí hay que tener dentro de la planificación, un área exclusivamente de redacción o de informática, que será, o un secretario quien será el encargado de darle toque final al manual. Dentro de ello, ya hemos elegido lo que es la metodología. Se van a hacer entrevistas y si se van a hacer encuestas y se van a hacer observaciones. Entonces ya teniendo esa metodología, una vez que se tiene ya planificado el trabajo, se comienza
a recabar la información necesaria para la elaboración de los manuales. Si nos toca que hacer las entrevistas, ir a hacer las entrevistas a las personas que corresponden. Hay que tener en cuenta que los instrumentos que vamos a utilizar para recabar la información contengan en su amplitud toda la información que queremos recabar, que los reactivos o las preguntas que queremos plantear sean que puedan jalar toda la información necesaria del manual que estamos elaborando. De la misma manera, dentro de los procesos tenemos que someter estudios, de plano que habrán que hacer estudios puramente estadísticos para definir tiempos, para definir modelos de producción, modelos de procesos, o que alguien que tome esa área conozca puramente los procesos, que no sea gente empírica. Entonces, tenemos primero que identificar cuáles son las metodologías, cuáles van a ser los instrumentos, a qué personas va a ir dirigida la recolección de esa información, porque no es lo mismo ir a la parte operativa que conoce el proceso, por ejemplo, a un laboratorista que conoce los controles de calidad, los tiempos que maneja dentro de su proceso, que preguntarle al gerente de ventas. Estaríamos recolectando la información muy escasa si lo hacemos con las personas equivocadas. Entonces vamos a ir y vamos a hacer la investigación documental. La documentación documental, bueno, para la búsqueda de la información tengo que dejarles claro lo siguiente, que tenemos dos vías. De acuerdo a nuestras metodologías, puede ser que hagamos una investigación documental o una investigación monumental. ¿Qué es la documental? Como la propia palabra lo dice, documentos. Ver si existen manuales anteriores, ver cómo están, qué posee, qué contenido tiene, se ajusta actualmente a lo que tiene, ¿sí? Tendremos que ver revistas, documentos que hablen sobre el tema. Tenemos que revisar las normas y ajustarlas. Por ejemplo, si son normas fitosanitarias que dentro del proceso hay que observarse, ¿cómo la reglamenta el Ministerio de Salud? Tenemos que ir a ver el Código de Salud. Tenemos que ver las leyes fiscales, o sea, recurrir a todos los documentos en materia del manual que se está haciendo, con la finalidad de recolectar la mayor información, tener la información más completa para los procesos, para elaborar procesos, para dejar un manual bien planteado. Ahora, la investigación monumental trata de toda aquella información que ustedes van a recolectar que no sea de manera escrita o en algún documento, eh, ante lo cual se debe recurrir a entrevistas, a encuestas, a observaciones, en la realidad, pasar test a los trabajadores, a los funcionarios, para obtener dicha información por parte de los encargados de las unidades, las partes operativas, donde involucre el tipo de manual que estamos realizando. Entonces, ya llegamos, ya sabemos dónde vamos a ir, ya hacemos la recolección de la información, vaciamos nuestra información donde debemos de tenerla, ahí tenemos la información todavía no tan detallada, o tal vez sí está detallada, mas no ordenada. Entonces el siguiente paso es analizar qué información nos es útil. Una vez que se haya obtenido toda la información para la elaboración del manual, este deberá ser organizada y analizada de manera
que se presente un orden lógico. Por ejemplo, vamos a hacer el manual de puestos y funciones, no vamos a empezar haciendo elaborando, construyendo el manual con las funciones de un conserje. O, por ejemplo, de un bando médico. Sí, de manera lo vamos a empezar, si nuestra administración empieza con una gerencia general, describiendo la gerencia general, después las gerencias intermedias, después los mandos de supervisión intermedio y posteriormente las partes operativas, los puestos que ahí se detallan. Si vamos a hablar de política, vamos a ver objetivos, vamos a ver los objetivos generales de una manera lógica, los objetivos específicos, y si vamos a ver de manera estratégica, los objetivos los vamos a ver como objetivos estratégicos, objetivos tácticos, objetivos operativos, y tenemos que ir viendo que cada uno de ellos obedezca a ese orden lógico. Aquí les presento para guiar el proceso y ordenar la información, puede ser las siguientes preguntas: ¿qué trabajo o actividad se hace? ¿Quién es el responsable de realizarlo? O en determinado posee datos del responsable, quién lo hace, qué perfil tiene, qué conocimientos básicos debe de poseer, cuáles son los medios que posee para hacer su trabajo, qué herramientas utiliza, qué instrumentos, computadoras, medios audiovisuales, maquinarias específicas, etcétera. Puede detallarse ahí, hacerse un montón de preguntas. Esta solo es una simple guía para que usted, al hacer una guía de entrevista, pueda guiarse. ¿Para qué se realiza el trabajo? ¿Cómo se ejecuta? ¿En qué tiempo se realiza? ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el resultado final? Inclusive se puede ir recabando información de los procesos, qué tiempo se utiliza, dónde encuentra demoras, cuáles son los fallos técnicos que hasta ahora ha encontrado, la técnica que estaba utilizando es la adecuada. Y son preguntas que nosotros abiertamente podemos hacer, ya sea en una encuesta o en una entrevista. Para ello también necesitamos tener técnicas de apoyo para la elaboración de manuales. Recuerdo que aquí estamos hablando de manuales generales, no hemos entrado a decir vamos a hacer un manual específico. Aquí estamos hablando desde un manual de políticas y procedimientos hasta un manual de organización o de un manual de inducción. Cualquiera que sea, se necesita y dependiendo de ese, se necesita tal o cual herramienta, cualquier técnica. Por ejemplo, tenemos de tipo organizacionales, cuando tenemos que administrar por objetivos, ahí tenemos técnicas para realizar el análisis de la información. Tenemos el famoso análisis de sistemas, los árboles de decisiones. Tenemos las herramientas también o las técnicas de análisis de costo-beneficio, las autoevaluaciones, el análisis de la estructura, la auditoría administrativa. Todo esto, si quisiéramos entrar en detalle cada una de estas técnicas, nos llevaría un poco más de 2 periodos. Entonces eso, si les hacemos mención que en cualquier momento ustedes tendrán que utilizar cuál o tal técnica, o puede ser que utilicen todas para la búsqueda, para el ordenamiento, para la clasificación de las actividades, de los procedimientos, de los procesos, en la estructura de, de los manuales. Hay otros enfoques, por ejemplo, en cuando estamos hablando de proyectos, se hacen estudios de factibilidad, estudios de viabilidad, y entonces de plano que ahí en esos estudios tenemos que ir definiendo los roles de cada una de las personas,
en los estudios de factibilidad, ahí vamos a ver, eh, dejar estampado un manual de procesos, de procedimientos, cronogramas y todo establecido para ver si es factible, si es viable. Entonces, cuando tengamos que hacer un estudio de factibilidad en proyectos, podemos eh, requerir información o precisamente elaborar manuales de procedimientos, de procesos, manuales de personal, manuales de inducción y todo que quede claramente. Eh, Hay tres conceptos que aquí les voy a presentar, que es el benchmarking, el desarrollo organizacional y la reingeniería organizacional. Estos son criterios o herramientas o enfoques que ustedes pueden tomar para mejorar también sus manuales de función, manuales administrativos. ¿Qué es el benchmarking? No es más que cuando elegimos y vemos las buenas prácticas eh, que realizan la competencia, o un benchmarking se puede hacer dentro de la organización o fuera de ella. Cuando vemos que hay buenas prácticas dentro de la misma organización, de un departamento a otro, se comparten la información de una manera regulada, de una manera sistematizada, para el término de ganar, ganar, todos ganamos, todos compartimos información de una manera eh, regulada, de una manera que dé valor agregado a una o a la otra o a ambas organizaciones. También en el enfoque de desarrollo organizacional, son enfoques que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que hay propuestas de que queremos hacer un cambio en la organización, que queremos definir un nuevo rumbo de la organización. Entonces, en los planes a largo plazo o a mediano plazo, nosotros tenemos que ir cumpliendo ciertas etapas en el crecimiento de la organización, en la expansión. Y entonces para ello se utilizan se necesita elaborar manuales de puestos y funciones en los cuales debemos de reorientar nuestros procesos. Bueno, dicho todo esto, aparte de eso, que no se me olvide la reingeniería organizacional. eh, Aquí de plano que hay que construir nuevos manuales, hay que reorganizar la organización, valga la redundancia. Aquí, aquí se hace un aspirado de la vieja organización para una nueva organización, vitalizar la vieja organización. Esto se toma cuando ya las empresas están decayendo y cuando se ven que ya la vida útil de ese proceso o de esa estructura ya está generando más complicaciones y antes de que muera la organización, se hace un replanteamiento de una reingeniería desde arriba hasta abajo. Y entonces los procesos van a cambiar, van a haber nuevos enfoques administrativos, nueva dinámica, por lo tanto, va a requerir la construcción de manuales, en todo tipo de manuales, con las modificaciones que puedan haber. Eh, para ello se necesita, para hacer los enfoques, los manuales o las técnicas cuantitativas, se necesitan a veces hacer muestreos, utilizar los métodos estadísticos, modelos de inventario, pues revisar cómo están funcionando, si se están aplicando las directrices. Necesitamos conocer procesos claramente, ver el análisis de programación lineal, las mejores opciones que podemos tomar dentro del proceso y hacer nuevos estudios. Y entonces en esos nuevos estudios necesitamos afianzarnos afianzarnos o hacer acopio de los métodos cuantitativos.
Ahí está la teoría de gráficos, la simulación, la teoría de decisiones. Son herramientas que nosotros podemos implementar justamente en las teorías de colas de líneas de espera. Todo eso que son instrumentos o técnicas que nos van a ayudar para definir puestos y funciones, para definir eh, sobre todo procesos, perdón, esto aquí es sobre procesos. Ahora, ya dicho toda esta información, venimos y tenemos que ya concluir en crear nuestro manual. Ya tenemos la información, ya la analizamos, ya hicimos usos de todos los instrumentos y entonces ahora viene el punto más importante y final, que es la redacción del documento. Aquí, por supuesto, ya tenemos clasificada la información, ya tenemos todos los, por ejemplo, si es el manual de puestos y funciones, ya tenemos todos los puestos definidos, descripción de sus actividades, ya tenemos de acuerdo a nuestra estructura, al supervisor, al, sub, al subjefe de ventas, a todos los vendedores y luego cada puesto con sus funciones. Ya tenemos ordenada toda la gama de puestos y funciones. Por ejemplo, en los procesos ya debemos de tener ya la elaboración clara del mejor modelo del proceso que vamos a implementar. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener un diseñador de diagrama de flujo, una distribución en planta, cómo va a quedar el organigrama, cómo va a quedar el mapa de procesos. Ya tenemos que ir definiendo cómo quedan, ya redactarlos y ponerlos en color blanco y negro, ya meterlos a la computadora, pues, ir ya teniendo toda la redacción de todo del manual. Ya tenemos que ir metiéndolo a un formato específico que le va a dar un orden lógico a nuestros manuales. De plano que al final quedará un manual bien establecido con su portada bien nice, bien calidad y bien identificado, bien descrito, su descripción, su índice, ya sus contenidos por áreas o por unidades, por secciones, eh, previamente ya redactado como un texto bien definido. Entonces, ya elaborado el manual, ya empastadito, ya con su logo de la empresa, con sus organigramas específicos, con la información clasificada por secciones, por subsecciones, subíndices, y ve lo que lleva toda una redacción, y ya con el contenido propiamente del manual, este pasa y se tiene que convalidar. Una vez se tiene ya elaborado el manual administrativo, el mismo se debe presentar al jerarca y a los responsables de cada unidad administrativa que corresponda al manual para que procedan a validar si la información presentada corresponde con las responsabilidades y atribuciones y funciones y actividades que le corresponde realizar tanto a la institución como a las unidades administrativas que va dirigida el manual. Importante es, se hizo todo el trabajo consciente, se hizo todo el trabajo de recolección de la información, se aplicaron los modelos probabilísticos, los modelos estadísticos, y ya venimos y lo insertamos ya tenemos los manuales, pero este tiene que ser sometido a revisión, no solo por una persona. Yo recuerdo que se hizo un manual por ahí en una organización y lo único que nos dejó fue
lo único que nos dejaron fue que 2 personas la revisaron y lo avalaron, pues. Eso tiene que estar sometido, por ejemplo, si hay un departamento jurídico, legal, debe de revisar las partes jurídicas. Si hay ingenieros, las partes puramente de ingeniería técnica, y si hay gente operativa, de aquellos que son 100 en la organización, tomarlos en cuenta para la revisión. Y entonces, que se ajusten esas responsabilidades, esas atribuciones, y eso va a generar que si el manual fue construido de acuerdo a, a los objetivos estratégicos y que estén en línea con lo que requiere la unidad, en este caso la empresa, entonces lo que queda es validarlo. Ya validando ya se pone en función, ya sea, hay que pasar a la siguiente etapa. Pero si eso no sucediera, de plano que ahí se van a dejar las recomendaciones correspondientes, el equipo dejará a cada uno sus recomendaciones, sus ampliaciones o sus reducciones de algunos contenidos que tenga el manual, y por ello entonces ya pasará a la siguiente etapa de redacción. Ya una vez vuelve a regresar si esos cambios se hicieron y ya queda validado, entonces ya pasa a la parte que es la autorización del manual. Solo vamos a revisar aquí algunas recomendaciones. Dice mantenimiento, preservación general de la misma estructura de organización. Era lo que les comentaba, que dentro de las recomendaciones que se dejan, es que hay que eliminar algunas cuestiones, hay que adicionar algunas cuestiones, hay que combinar algunas acciones. Yo creo que esto ya lo habíamos tocado. Y para ir casi finalizando, tenemos 2 elementos que nos hacen falta. Ya teniendo convalidados por el equipo experto de los, de, de los manuales, estos tienen que pasar ya para la autorización. Por supuesto que el equipo que se conformó ya le da la autorización para que lo revisen a los niveles directivos. Depende del tamaño de la organización. Si una organización solo tiene un gerente general, a él pasarán. Ahora, si es una sociedad eh, de cualquier índole, de cualquier estructura que se encuentra contemplados en nuestras leyes, tendrá que ser por un órgano de gobierno del